Por aquí teníamos una mano levantada. Les solicito el favor a quienes hagan las preguntas, identificarse para que nuestra conferencista sepa con quién está tratando. Vale, muchas gracias, buenos días. Mi nombre es Ana María Martínez, soy la presidenta de ISP Corporación, represento varios ISPs y adicional a eso pues tenemos una ISP. En la resolución 6333 veo el artículo 4.12.1.2 que habla de obligaciones para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Aquí básicamente dice que los proveedores de redes debemos de colocar en nuestra página los derechos de redes de transporte óptico que conecten municipios o faciliten dicha infraestructura a terceros para los mapas de la red. Entonces, dice que adicional a eso debemos también enviarlo a través de un formato que va a disponer la CRC, pero no me queda claro. ¿Por qué? Porque lo que es eso y el tema de cuando en el 1.1, cuando hablan de que es un operador, todos los ISPs transportamos entre municipios. No sé si va a ser para todos los que tenemos una red de fibra óptica, que tenemos un convenio con la electrificadora, o si van a ser solamente los ISPs grandes, que son los carriers. Ok, listo. Respecto a ese tema, la comisión está trabajando en la implementación como tal de dichas obligaciones. Como el régimen de transición de esta resolución está todavía en curso, nosotros estaremos entregando detalles respecto a cada una de estas obligaciones mediante mecanismos tipo circular o mediante comunicaciones vía correo electrónico y por supuesto a través de nuestras redes, cómo van a efectuarse o quiénes son estrictamente cuál es el detalle de dichas obligaciones y cuál va a ser el mecanismo mediante el cual se debe reportar dicha información. Entonces todavía no tenemos establecida esa parte, pero nosotros sí estamos trabajando en el régimen de transición respecto a esas obligaciones. Entonces ya cuando esté listo, la comisión les hará efectivo como tal o les comunicará quiénes serán los obligados y cuál será el mecanismo establecido para cumplir con dicha obligación establecida como tal en la resolución 6333. El formato 1.1 corresponde a todos los operadores. Sí, ok, operador, nosotros, lo que pasa es que eso ya está definido como en la resolución, pero entonces tenemos los operadores de servicio de internet fijo, de larga distancia y demás. Entonces, esa relación como tal o esa descripción de ese campo solamente deben guiarse por los servicios que están asociados a cada formato. Es decir, ahí tenemos una relación de acceso a internet fijo, larga distancia, telefonía local, portador, servicio al portador. Ok, servicio al portador básicamente hace referencia a aquellos que creo que es como prestar el servicio o ofrecer el servicio tipo mayorista o algo así. Entonces, nosotros, para el caso de ustedes, creería yo que no es aplicable, por eso tienen que reseleccionar el campo, en ese campo, el formato 1.1, sí, el servicio de acceso a Internet. Es solamente seleccionar ese. Importante mencionarles, antes se venía reportando en ese 1.1 la información de ingresos asociadas al servicio de televisión por suscripción. Ya no se va a reportar por ahí, ya se va a reportar por los formatos dispuestos por el Ministerio de las Telecomunicaciones. Entonces, solamente seleccionan el formato de acceso a Internet fijo y listo. ¿Tenemos más preguntas para la doctora Nicole? Bueno, allí tenemos otra pregunta. Les recuerdo identificarse, por favor. Gracias, buen día. Mi nombre es Dari Barrera, vengo de FSD Comunicaciones. La pregunta es, ahorita ya se nos vence cuarto trimestre 2021 con los formatos nuevos 1.1 y 1.2, pero todavía en la CRC, en el CIUS, no se encuentran los formatos de prueba. Cuando se hizo el cambio de la resolución 5050, eran obligatorios el subir esos informes de prueba para validar que efectivamente esto. No sé en qué momento lo vayan a habilitar. Nosotros estamos trabajando de manera mancomunada con el Ministerio, con la oficina, especialmente la oficina de TIC, de tecnologías del Ministerio.
Ya nosotros enviamos los formatos para que ellos implementen como tal la estructura de cada formato y pues con sus respectivas reglas de validación. Dichos formatos están en desarrollo y posteriormente esperamos que la primera semana de diciembre ya estén disponibles para que ustedes, primero nosotros tenemos que hacer pruebas y después ponerlos disponibles para que ustedes hagan pruebas para el cargue de cada uno de esos formatos. Ok, gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tenemos una última pregunta? Bueno, una última pregunta. Buenos días, Rodolfo Bianchi de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet. Quería transmitirte una experiencia que tenemos en Argentina. Se implementó un régimen simplificado para los pequeños proveedores de Internet, porque al que es muy chiquitito, la verdad es que no tiene tiempo de llenar tantos reportes. ¿Tienen pensado hacer algo semejante acá? Sí, bueno, nosotros mediante el proyecto de revisión del régimen de reportes, nuestro objetivo era como tal simplificar y reducir cargas administrativas o costos administrativos asociados como tal al cumplimiento de las obligaciones de reporte de dichos formatos. Por eso, de una u otra forma, intentamos simplificar la mayoría de las obligaciones, pasamos de reducir el título de reportes que anteriormente estaba compuesto por 51 formatos, lo implementamos pues las medidas regulatorias y ahora tiene 41 formatos. Entonces, lo ideal, en primer lugar, con ese proyecto quisimos como tal identificar o hacer lo mejor posible para poder simplificar el marco regulatorio de la comisión y, por supuesto, reducir cargas a los operadores. Todos sabemos que el sector es totalmente dinámico y, por supuesto, la regulación tiene que ser también dinámica y tiene que avanzar conforme avanzan los desarrollos del sector en general. Más adelante podría establecerse en agendas regulatorias o en proyectos e iniciativas que vaya a diseñar la comisión, alguna dispuesta como tal a seguir reduciendo y seguir trabajando mediante esa mejora regulatoria enfocada en la regulación inteligente, por supuesto, basada como tal en la simplificación y en la reducción de cargas o costos administrativos para los ISPs. Pero actualmente nuestro primer esfuerzo fue en la actualización como tal del título, con la eliminación como tal, con la reducción de la cantidad de formatos establecidos para todos los agentes del sector. Pasamos de 51 formatos a 41 formatos. Seguramente, dado los avances tecnológicos, más adelante podremos tal vez reducir nuestro régimen de reportes, pero es importantísimo para el sector y para todos los agentes del sector contar con información completa, veraz y de calidad. Entonces, inicialmente consideramos que como estaba establecida en las obligaciones, tanto a lo largo de la resolución como en el título, son las obligaciones pertinentes. Muchísimas gracias a la doctora Nicole Cárdenas. Si ustedes tienen alguna inquietud, ya saben, pueden comunicarse con la doctora allá en la comunicación. Sí, en la atención comisión. cliente@crcom.go.co, ese es nuestro canal de atención, no duden en escribirnos ante cualquier duda que tengan, entonces ahí estaremos comunicándonos o pues por supuesto al MINTIC también pueden hacer cualquier tipo de consulta relacionada con el cargue de información. Muchas gracias, doctora Nicole. A ustedes muchas gracias. Muy bien, y a continuación tenemos también de la Comisión de Regulación de Comunicaciones al doctor Cristian Ramírez, quien es asesor, y él nos va a hablar sobre contribuciones. Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre efectivamente es Cristian Ramírez. Hago parte del equipo de trabajo del área de contribuciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. El día de hoy vamos a ver un tema con base pues, a la norma que rige la contribución. Ok. Estos son los temas a tratar, la norma que rige la contribución, el calendario de la contribución, los tips para presentar la contribución y las respectivas sanciones que se pueden presentar en el evento de no llevar a cabo como tal la presentación o intentar llevar a cabo una corrección de valores.
Entonces, inicialmente el artículo 24 de la Ley 1341 del 2009 nos indica que con el fin de recuperar los costos del servicio de actividades de regulación que presta la CRC, todos los operadores sometidos a la regulación de comunicaciones, con excepción del operador postal oficial con respecto al servicio postal universal, acá hace énfasis es directamente al servicio de 472. Ellos son los únicos que tienen como tal esa excepción para el servicio postal. Deberán llevar a cabo el pago anual de una contribución que se liquidará sobre los ingresos brutos. Los ingresos brutos es sin ningún tipo de depuración, es decir, no debe haber descuentos por devoluciones y demás, que se obtengan en el año inmediatamente anterior a aquel que corresponda a la contribución, por la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, excluyendo terminales solo por la prestación de servicios postales, cuya tarifa será fijada para cada año por la propia comisión y no podrá exceder hasta el 1,5 por mil. Para el caso como tal de televisión, por la modificación que hizo el artículo 20 de la Ley 1978 al artículo 24, nos indica que el FUTIC llevará a cabo como tal la transferencia del régimen de transición directamente a la CRC. Por esta razón, los operadores de televisión por suscripción y comunitarias a partir del año 2020 pasan a ser sujetos pasivos de la contribución. Bueno, en ese sentido, en la Ley 1978 se incluyó un parágrafo transitorio que indica que los operadores comunitarios que deseen estar exentos por 5 años deben estar acogidos al régimen de transición y asimismo deben cumplir una reglamentación que expide directamente el Ministerio, el MINTIC. En esta diapositiva podemos observar el decreto 1419 del 2020 en el artículo transitorio 2.6.6.2.1.11 nos va a indicar cuáles son esas excepciones que se llevaron a cabo para que puedan aplicar a ser exentos por 5 años de la contribución. Para nosotros como comisión, para que ustedes puedan estar exentos, deben tener presente que deben enviar esos 3 documentos. La carta firmada por el representante legal en donde se solicite estar exento de la contribución, el certificado de Cámara y Comercio y el documento de la decisión de fondo, que ese documento directamente se los otorga al Ministerio y lo pueden encontrar en la página de ellos, teniendo en cuenta pues el decreto 1419 del 2020. La contribución se lleva a cabo en 2 cuotas. Una primer cuota, que es con los ingresos brutos del año inmediatamente anterior, de enero a junio, que su fecha límite de presentación es el 31 de enero. Una segunda cuota, que ya es la declaración que tiene todos los efectos fiscales, que se lleva a cabo de enero a diciembre del año inmediatamente anterior. La fecha límite de presentación es el último día hábil del mes de julio, que digamos para este caso el ejemplo fue 31 de julio. En ese sentido, no vayan a pensar que en la segunda cuota relacionar los ingresos brutos de enero a diciembre les quiere decir que van a hacer un doble pago del primer semestre. El sistema ya donde ustedes van a llevar a cabo la presentación se encarga de hacer el descuento de esa primer cuota y les genera el valor real para pagar la segunda cuota. Lo importante es que tengan en cuenta que siempre los ingresos van a ser ingresos brutos, como les explicaba, que no tengan ningún tipo de depuración y es del año inmediatamente anterior. Por ejemplo, si ustedes van a presentar una contribución en el año 2021, es con los ingresos del año 2020, que se presentan en 2 cuotas. Primer cuota, de enero a junio ingresos brutos, segunda cuota, de enero a diciembre del año inmediatamente anterior. Anteriormente se llevaba a cabo la presentación de las contribuciones por el CIUS. Ese sistema era administrado directamente por el Ministerio, pero pues la CRC implementó un nuevo sistema. El proceso para llevar a cabo como tal la presentación, primero hay que registrar la organización. Ese proceso de registro se realiza directamente a través de la página de nosotros como comisión. La página es www.crcom.gov.co. Cuando ustedes ingresan a esa página web, les va a aparecer una sección de noticias. Debajo de ello van a aparecer unos botones
en donde les va a aparecer trámites CRC. Seleccionan esa opción y automáticamente los va a direccionar a la interfaz de donde deben presentar la contribución. Les aparece un botón que dice textualmente registrar organización. Cuando seleccionan eso, les va a mostrar inicialmente un video en donde les va a explicar de una manera detallada cuáles van a ser los campos que van a estar habilitados para que ustedes lo puedan diligenciar. ¿Cuáles son las claves que se manejan? El del representante legal, el del contador y revisor fiscal si están obligados. En el CIUS se manejaba el proceso de las contraseñas y usuarios directamente a través del ministerio. Ustedes tenían que hacer un correo, remitírselo a ellos, llenar unos documentos y ellos automáticamente les creaban a usted los usuarios y las claves. Pero en este nuevo sistema, esto ya es un sistema autogestionable. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes directamente van a ser los encargados de crear sus propias contraseñas y usuarios. Pero para poder llevar a cabo ese proceso de creación de usuarios, ustedes primero van a tener un usuario administrador, que va a ser el encargado de generar los roles y asimismo crear sus contraseñas. Como por tiempo no se puede llevar a cabo como tal un proceso más extenso frente a las presentaciones de las declaraciones, en los canales de la CRC, en este caso relacionamos el canal de YouTube, nosotros tenemos y hemos hecho varias capacitaciones directamente en NAIS, en donde se les ha detallado como tal el proceso tanto de registro de la organización como el proceso de presentación de la cuota 1 y 2. Entonces, ustedes van directamente a YouTube, seleccionan el canal de la CRC, va a haber una opción de sección de videos y ahí van a encontrar las capacitaciones que se brindaron con base a la presentación de la contribución y el registro de las organizaciones. Para el proceso de contribución se manejan dos medios de pago. El de recibo de pago, que se lleva directamente a una sucursal bancaria, debe ser en un horario normal de oficina, es decir, de 8 a 4 de la tarde. Si se lleva a cabo como tal el pago en horario adicional, pues el pago ya se vería reflejado al día siguiente y pues en el banco no les van a aceptar ese recibo, porque el recibo de pago únicamente sirve para el día en que se expide. Que hay que tener en cuenta, como dice la nota, que para cada cuota, como son 2 cuotas, se debe generar un recibo de pago. El otro medio de pago es directamente a través del botón PSE. Entonces, al momento de que ustedes están ya descargando como tal el recibo, le dan definitivo y ahí les va a habilitar la opción de PSE. Bueno, con base al tema de las sanciones. En el literal F del artículo 24 de la Ley 1341 del 2009, adicionado por el artículo 20 de la Ley 1978 del 2019, le otorga a la CRC la competencia de llevar a cabo la fiscalización, la imposición de sanciones y el cobro coactivo. En ese sentido se manejan las diferentes sanciones. La primera sanción es la sanción mínima. En el artículo 639 del Estatuto Tributario, la sanción mínima les dice que es de 10 VTs. Esas 10 VTs son correspondientes al año que se esté presentando como tal la declaración. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes van a llevar a cabo la presentación del año 2018, las 10 VTs que les aplicaría serían las del año 2021, no las del año 2018. Para este año 2021, las 10 VTs corresponden a 363.000 pesos. Esa es la sanción mínima que hay. Hay actualmente una sanción de extemporaneidad. ¿Qué quiere decir sanción de extemporaneidad? Que no presentaron dentro del tiempo oportuno. Es decir, en las fechas que les informaba anteriormente, ya sea la primera, que era el 31 de enero, o la segunda, que era el 31 de julio, en el ejemplo. El artículo 641 del Estatuto Tributario dice que deben pagar una sanción de extemporaneidad del 5% por mes o fracción de mes y que no puede exceder el impuesto del 100% a cargo, perdón. El artículo 642 del Estatuto Tributario dice que deben pagar sanción del 10% por mes o fracción del mes del total impuesto a cargo sin exceder el 200% de mes. ¿Cuál es la diferencia acá? En el 641 es cuando ustedes voluntariamente se dieron cuenta de que, oiga, sí, yo no presenté, tengo que presentar 2019.
Entonces ahí les aplicaría el 5% de sanción de extemporaneidad sobre esos ingresos brutos. El 642 es cuando ustedes no detectaron, por X o Y motivo, que habían sido omisos en ese momento de pagar la contribución. La CRC, nosotros nos dimos cuenta, oiga, estos operadores tuvieron ingresos por telecomunicaciones o servicios postales y no presentaron. Entonces, ¿qué se hace? Les aplica una sanción del 10% sobre los ingresos brutos. Acá voy a hacer un ejemplo rápido para que sea un poco más entendible. Bueno, supongamos que el vencimiento era el 31 de julio en el ejemplo que habíamos puesto. La fecha de presentación que ustedes hicieron fue el 5 de septiembre del 2021. Ustedes dijeron en el formulario que su contribución era de 1 millón de pesos. Como la sanción mínima decía que el porcentaje era el 5% por mes o fracción de mes, de julio a agosto había ya un mes. Y los 5 días de septiembre cuenta como fracción de mes. ¿Qué quiere decir eso? Que tuvieron de extemporaneidad 1 mes y 5 días. Pero entonces esos 5 días lo que les va a corresponder de sanción es el 5%, porque la norma dice que por mes o fracción de mes. En ese sentido, el 5% de agosto más el 5% de septiembre nos daría un total del 10% de extemporaneidad. ¿Cómo se calcula la sanción? Ustedes cogen el valor de la contribución, que en este caso es 1 millón de pesos, lo multiplican por el total de extemporaneidad, que sería el 5 más 5 igual al 10, y nos daría una sanción de 100.000 pesos. Pero ¿qué pasa? Acá nos dice que la sanción mínima son 363.000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes no pueden llevar a cabo el pago de 100.000 pesos porque hay un artículo, el 639, en donde dice que son mínimo 10 VTs. En este caso, para el 2021 aplicarían 363.000 pesos. Acá hay otros dos tipos de sanciones que ya son las sanciones por corrección, es decir, en este caso sí presentaron, pero pues presentaron de forma incorrecta. El artículo 588 del Estatuto Tributario dice que pueden corregir las declaraciones dentro de los 3 años siguientes al vencimiento del plazo a declarar. Esta es por mayor valor, es decir, cuando su contribución, no sé, era 1 millón de pesos, pero ustedes se dieron cuenta que realmente no era 1 millón de pesos, sino eran 2 millones de pesos. Ahí ya aumentaron el valor. En el artículo 589 del Estatuto Tributario, para un menor valor, dice que podrán corregir sus declaraciones dentro del año siguiente al vencimiento del plazo para declarar. Para hacer este proceso de menor valor deben pasar un proyecto. Ese proyecto deben justificar y debe ir firmado por el representante legal, el decir por qué están corrigiendo por un menor valor. Les voy a hacer un ejemplo breve de cómo es el proceso de corrección por mayor valor. Entonces, acá vamos a hacer de cuenta que ustedes presentaron el 1 de octubre del 2020. El plazo para haber presentado era el 30 de septiembre del 2020. Es decir, aquí ya hubo un día de extemporaneidad. El valor de la contribución que a ustedes les aplicaba era 1 millón de pesos. Pero ustedes se dieron cuenta de que no era 1 millón de pesos, sino realmente eran 2 millones de pesos. Es decir, acá aumentaron el valor. Y su contribución, la diferencia es el 1 millón de pesos. En la anterior diapositiva nos decía que para llevar a cabo el proceso de una corrección iba a aplicar un porcentaje, el 5% por mes o fracción de mes, y para el mayor valor iba a ser el 10%. Es decir, que ahí se va a sumar el 10% de la sanción de corrección más el 5% por mes o fracción de mes. Así haya sido un día, aplica la fracción de mes. En ese sentido, el valor total de la sanción sería el 15%, el 10 y el 5. ¿Cómo se calcula la sanción? Nuevamente ustedes van a coger el valor de total y lo van a multiplicar por el porcentaje de la total sanción de corrección, es decir, el 1 millón de pesos por el 15% nos daría 150.000. Nuevamente volvemos al tema de la sanción mínima.
como hay una sanción mínima que son 10 VTs, si les da inferior a eso, ustedes deben pagar la sanción mínima. Básicamente eso sería, pues por temas de tiempo, todo. De todas maneras, pues yo les voy a dejar relacionado el teléfono de contacto del área, es 319-8300. La opción 4 directamente los direcciona al área de contribuciones. Mi extensión es la 8419. Bueno, ¿la puedes dejar un momento para que tomen nota de los números, por favor? 319-8300. Opción 4. Mi extensión es la 8419. Sin embargo, ya apenas ustedes seleccionan la opción 4 y de una vez los enruta al área de contribuciones. Los videos sí se los sugiero mucho que los vean, realmente están muy detallados. Este tema es un poco largo, pues intentamos ser lo más puntuales posibles, pero pues sí es importante que conozcan un poco más allá del tema porque el no presentación de las contribuciones les genera pues como tal ciertas sanciones. Entonces, pues nada, si tienen alguna duda, por favor no duden en comunicarse. También hay un correo electrónico si quieren apuntarlo, es contribución@crcom.gov.co. contribución@crcom.gov.co. Ahí también pueden elevar sus consultas, si tienen algún tipo de duda, pues no duden en comunicarse, ¿vale? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Cristian Ramírez, asesor de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Invitamos también, se encuentra con nosotros la doctora Delia Rosero de la Mesa Sectorial de Telecomunicaciones del SENA. La invitamos para que nos dé su saludo. Bueno, parece que no está en el momento. Muy bien. A continuación tendremos entonces la presentación del ingeniero Basilio Pérez, actual presidente de la ISP y miembro de ABRIT, la asociación más grande de proveedores de servicios de Internet en Brasil. Ingeniero Basilio, bienvenido de nuevo. Bueno, yo soy presidente de la ISP y soy también consejero de Abrint. Ya fui presidente de Abrint. Abrint es una asociación, una cámara, así como NAISP, de Brasil. Nosotros ya tenemos esa asociación en Brasil hace 13 años y ahora va a ser 14 años ya. La historia de los proveedores en Brasil es bastante larga. Nosotros empezamos en 95 con los accesos discados. Cuando empezaron los proveedores en Brasil, hubo una regulación que impedía que las grandes operadoras, las telefónicas, las empresas de telefonía, hicieran acceso discado a Internet. Tenían que ser empresas individuales, empresas que no fueran de telecomunicación para hacer el acceso discado a Internet. Y con eso empezaron los proveedores en Brasil. Y llegaron a haber varios millares de proveedores con acceso discado. Yo tengo un proveedor que empezó de esa manera. Eso fue en 95. Por el año 2000, las operadoras consiguieron la posibilidad de hacer banda ancha dentro de las conexiones de cables telefónicos, que es ADSL,
que ustedes deben tener acá también. Y con eso los proveedores que estaban siendo asesorizados comenzaron a pensar en hacer acceso de última milla, utilizando Wi-Fi de forma outdoor, para conectar los edificios y hacer una banda ancha con radioenlaces de 2.4 GB. Eso más o menos en 2000. Y de ese momento, en el año siguiente, Anatel, que es la reguladora de Brasil, creó una licencia, porque no había una licencia específica para que las pequeñas empresas pudieran prestar este tipo de servicio. Y esa licencia fue creada en 2001, y es una licencia que se llama Servicio de Comunicación Multimedia, que permite que las empresas puedan hacer telecomunicaciones. Entonces, en ese momento en Brasil habían 4 grandes operadoras de telefonía y empezaron los proveedores. En aquel momento, una licencia de SCM, una licencia para hacer las telecomunicaciones, costaba como $9,000. Entonces era una cosa muy cara y era muy burocrático para conseguirlo. Llevaba casi un año de trámites para que un proveedor pudiera obtener esa licencia para trabajar con radiofrecuencia en 2.4. Y cuando nosotros creamos las cámaras de Abrinti, es una de las cámaras que hay en Brasil. Es la mayor, nosotros tenemos cosa de 1.300 asociados en Abrinti, que son proveedores de Internet. Brasil tiene hoy 17.000 proveedores de Internet. Brasil es muy grande y tiene una cantidad muy grande de proveedores de Internet. Y las cámaras, cuando se crearon las asociaciones, fueron creadas con la intención de hacer con que el gobierno visualizase las pequeñas empresas de Internet. Porque hasta unos 15 años atrás, cuando alguien hablaba de Internet en Brasil o había una reportaje que salía de Internet, siempre hablaban de las grandes empresas. Era como si los pequeños no existiesen. Y los pequeños ya eran millares de empresas. Y entonces, Abrinti y otras asociaciones comenzamos a hablar con Anatel, con el gobierno, los ministerios. Hicimos eventos como estos que ustedes están haciendo. Los eventos allá son bien mayores porque hay mucha gente, muchos proveedores. Y llevamos el gobierno para ver nuestros eventos. Y eso fue muy importante porque ellos se asustaron al ver el tamaño que era el mercado de ISPs en Brasil. Ellos no tenían idea de cuántos los ISPs representaban en Brasil. Y con eso nosotros conseguimos que el gobierno tomase unas medidas que fueron muy importantes y creo que, por lo que vi en las presentaciones de aquí está empezando un poco eso, pero tiene que reforzar más, que es una asimetría regulatoria. ¿Qué es la asimetría regulatoria? Hay muchos reglamentos de telecomunicaciones, muchas obligaciones que las empresas tienen que tener, informes que hay que reportar mensualmente, trimestralmente, pero lo que hace la asimetría regulatoria es que las pequeñas empresas tienen menos obligaciones do que las grandes empresas. Entonces, para las grandes empresas, a donde el atendimiento del consumidor es un atendimiento más mecanizado, que no es una cosa tan próxima cuanto un pequeño operador puede hacer, ellos tienen una serie de obligaciones muy grandes. Y las obligaciones de las pequeñas empresas fueron siendo disminuidas para los proveedores de Internet, a punto de que una licencia que llevaba $9,000 de costo para obtener y casi un año de trámites,
hoy cuesta algo como $80 y sale en una semana, por trámites que se hacen vía web, se hace upload de documentos, de informes, hay una cierta burocracia evidente, pero es muy, muy sencillo de hacer. Por eso hay tantos proveedores en Brasil. Y eso fue evoluyendo a lo largo de estos años todos. Hoy en Brasil todavía hay 3 grandes operadoras de Internet fixa, pero los 17.000 proveedores tienen 40% de todos los accesos de banda ancha fixa en Brasil. O sea, los pequeños tienen 40%. Si los pequeños fueran una única empresa, serían la mayor empresa de Internet de Brasil. Y una cosa muy interesante que pasó es que hace ya muchos años en Brasil se comenzó a implantar fibra óptica. Los proveedores pequeños comenzaron a llevar fibra óptica FTTH directamente al hogar de las personas. Y hoy, en este momento, 60% de todas las fibras ópticas que hay en Brasil son de los pequeños proveedores. O sea, las grandes operadoras tienen solo 40% de las fibras ópticas, 60% son de los pequeños proveedores. Eso cambió mucho la percepción que el gobierno tiene de los proveedores. Y de tanto ese relacionamiento que nosotros tenemos con los proveedores, el gobierno creó hace ya unos 4 años atrás un comité que ellos llaman de Comité de Prestadoras de Pequeño Porte. Ese es un comité que se reúne con el órgano regulador, con el gobierno, a cada 3 meses. Yo, como consejero de Abrinte, también soy participante de ese comité. Y en ese comité hay 5 cámaras como Abrinte. Entonces, las 5 mayores cámaras están en ese comité y nosotros llevamos al gobierno nuestras inquietudes, problemas y también analizamos regulamentos que el gobierno está preparando para ver qué impacto tienen en los pequeños proveedores. Y somos escuchados, somos efectivamente escuchados. En Brasil ahora recién hubo una subasta de 5G que era para las empresas de celulares, de móvil. Y hay en Brasil 3 empresas de celulares, de servicio móvil. Pero en esa subasta aparecieron 15 concorrentes. De esos 15 concorrentes, los otros, além de esos 3, los otros eran todos proveedores de acceso a Internet. Empresas no tan chicas, evidentemente, porque en Brasil con 17.000 proveedores, hay proveedores que tienen 800.000 clientes, hay proveedores que tienen 500 clientes o 100 clientes. Hay toda una gama de variaciones de cantidad de proveedores. Y hay en Brasil unos 20 proveedores que tienen más de 100.000 clientes. Y entre esos proveedores mayores, 12 de ellos se propusieron a participar de ese leilón, de esa subasta de 5G. Era una subasta de espectro para proveer servicio de 5G vía celular. Y resultaron 8 empresas ganadoras, o sea, las 3 grandes compraron todo lo que tenían que comprar, pero aparecieron más 5 empresas que ahora van a hacer también servicio de 5G en los celulares. Y esas 5 empresas son proveedores de acceso a Internet. Entonces, es todo, lo que estoy contando es todo un recorrido de muchos años, pero es para que tengan una idea de que cómo es importante estar en cámaras, estar junto con otros proveedores, conocer las realidades de los otros, tirar dudas, hacer aprendizaje, tener una... nosotros en Abrinte tenemos cursos que hacemos para
los ISPs, cursos de diversos tipos, desde cuestiones técnicas, cuestiones administrativas, jurídicas, y también algunos cursos que son obligatorios, porque para trabajar con fibra óptica en Brasil hay algunas legislaciones de seguridad. Entonces hay cursos obligatorios para poder subir a los postes. Uno no puede simplemente poner una escalera, subir al poste, tiene que tener cursos de seguridad para que no hayan problemas. Entonces, toda esa gama de entrenamientos, de cosas técnicas, es que a Brinti hace en Brasil para los asociados. Y las otras asociaciones que hay en Brasil también tienen ese tipo de funcionamiento. Y por eso que es muy importante para ustedes que están aquí en NASP, reforzar esa parte asociativa. Eso es muy importante para todos, porque yo como proveedor de internet solo tenía una red de radios, operaba con 2.4 y 5.8, atendiendo a varias ciudades, y solo me metí a hacer fibra óptica participando de eventos como estos, participando de eventos en Abrinte y de otros eventos, a donde yo vi a las personas hablando de fibra óptica, y llegó una hora que yo y mi socio definimos, bueno, tenemos que entrar en ese camino, porque es el próximo paso. Y efectivamente hicimos eso hace ya muchos años. Hoy mi red tiene 98% de mis clientes, son todos de fibra óptica. Tengo ainda un poco de radio, que es un legado, porque son locais que no hay como llegar con fibra óptica, o son empresas que están en sitios muy difíciles de atendimiento y tiene que ser vía radio. Pero a donde es posible, yo llevo la fibra óptica. ¿Por qué? Porque es una tecnología que nosotros entendemos que es a prueba de futuro. La fibra óptica puede cambiar la velocidad, puede cambiar los equipos que están en las puntas de la fibra, pero la red que existe va a ser la misma. Puedes eventualmente tener que cambiar equipos. Ya tuve que hacer eso, porque empecé forneciendo determinado tipo de velocidad. Después las necesidades ya eran otras velocidades, los equipos que estaban en la punta no daban más aquella velocidad, tuve que sacar aquellos equipos y colocar otros. Eso, infelizmente, desde que empecé internet a 25 años atrás, ya cambié un monte de equipos y tengo un monte de equipos obsoletos que es imprescindible esa necesidad de estar renovando siempre es vital y es importante para los proveedores. Entonces, de modo general, quiero darles esa visión de cómo es en Brasil la cantidad de proveedores. Hay proveedores de 2.000 usuarios, 5.000, 10.000, 30, hay todo tipo de proveedores. ¿Y por qué los proveedores tuvieron tanto suceso en Brasil? Porque ellos atienden justamente a donde las grandes operadoras no atienden. Las grandes operadoras atienden las grandes capitales, las grandes ciudades, y dentro de una grande ciudad como São Paulo, por ejemplo, atienden la parte central de la ciudad, atienden a donde hay retorno financiero para ellos. Y ellos no atienden la periferia, y en la periferia es que surgen los proveedores. Y yo vi aparecer proveedores de todas las maneras. Muchas veces era una empresa de cursos de informática o una empresa de una LAN house, que ahora ya están terminando, pero en Brasil tuvimos muchas LAN houses, que de repente perciben que hay una necesidad de hacer internet en aquel bairro, en aquella localidad donde está. Y eso para una grande operadora no le interesa. Yo atendo localidades que tienen 500 casas, y en esas 500 casas una grande operadora jamais va a llevar el servicio ya, porque no hay retorno financiero para ellos en aquella localidad que es muy chica. Y
y eso es un ejemplo de lo que los proveedores hacen en todas las partes. Creo que aquí también es parecido con eso, y tienen que eventualmente aprovechar essas possibilidades de atender justamente a donde las grandes operadoras no están. Brasil tiene hoy algo como 5.700 y pocas ciudades, y ninguna de esas ciudades está sin internet. En cualquier ciudad de Brasil hay por lo menos 5 o 6 proveedores de internet, concorrendo entre ellos. Hay ciudades como la que yo estoy, que tiene más de 20 empresas ofreciendo internet. Entonces, en Brasil ya llegamos en un punto donde la concurrencia ya no es las grandes operadoras, entre los proveedores, un proveedor concorrendo con el otro, porque hay muchos proveedores. Y eso va a pasar en toda parte. Recién en Brasil también, como esos grandes operadores, grandes proveedores que aparecieron, que hay con 300, 400 mil usuarios, ellos entraron, algunas empresas financieras, empresas de mercado financiero, compraron proveedores. Compraron varios proveedores y aglutinaron, hicieron una fusión con proveedores mayores. Y esos proveedores entraron recién en la bolsa de valores. Hicieron un IPO para obtener capital. Y el resultado fue muy bueno. Ellos consiguieron resultados casi de $5.000 por cada usuario que tenían en la aplicación que hicieron de IPO en la bolsa. Entonces, hoy en Brasil tenemos esa situación, 17.000 empresas, siendo que unas 20 o 30 son mayores y están compitiendo muy fuerte. Y, bueno, estoy abierto a preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Muy buenos días, bienvenido a Colombia. Tengo una pregunta respecto a la piratería. ¿Cómo está la piratería en Brasil y cómo han hecho para combatirla? Yo pertenezco a la distribución que distribuimos canales a las ISPs y queremos ayudarles a ellos a combatir a los piratas que les están dañando el negocio. Entonces dígame, ¿qué estrategia han implementado en Brasil para combatir la piratería? La piratería que dices es de televisión. Sí. Sí. Bueno, es un problema en Brasil también. Hay una cantidad de piratería muy grande y eso es un problema para el proveedor incluso, porque grande parte de los reclamos de los usuarios no son de que la internet no funciona, es que la televisión pirata que está queriendo ver no funciona. Y eso, el usuario acaba pasando esa pecha al proveedor. El problema es del proveedor y no es del proveedor. El problema es que aquella TV pirata viene de lejos, de algún lugar desconocido y no hay como... Los proveedores tienen combatido eso. Tenemos hecho reuniones constantes en Brasil. En Brasil hay unos grupos de seguridad, de ciberseguridad, que tienen participación del Ministerio de Justicia y delegacias especializadas en esa parte de crímenes cibernéticos. Y los proveedores tienen hecho reuniones constantes y participando mucho con ellos. Eventualmente tenemos participado en algunas ayudas para cohibir algunas redes que son identificadas y ellos son cerrados. Pero es un trabajo constante, no es, yo no consigo visualizar eso como una solución definitiva todavía. Lo que estamos haciendo es, surge un problema y tentamos resolverlo, surge otro, vamos a resolverlo. Pero siempre tenemos la colaboración, los proveedores siempre colaboran mucho con eso, porque eso es un problema para nosotros también. Nosotros estamos, es muy común, la persona dice, la televisión no funciona. ¿Y Netflix funciona? Ah, funciona, pero la que quiero ver no funciona, porque es la pirata.
Entonces, é um problema em toda parte. Mais alguma pergunta? Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos al ingeniero Basilio Pérez de Brasil, presidente de LAC ISP. Y a continuación nos acompaña el ingeniero Pedro Andrés Taborda de nuestro patrocinador Lumen. Buenas tardes. Como hablábamos esta mañana o hace unas horas con Diego Hernández, que hizo la presentación por parte de Lumen, el saludo a primera hora, es para nosotros un placer estar acá con todos ustedes, participar de este evento que siempre ha sido para nosotros un gran espacio para hacer amigos y socios de negocios. En esta ocasión les voy a hablar sobre las tecnologías que se están usando actualmente para la transmisión de señales televisivas, también conocidas como señales en calidad broadcast o señales para emisión, tanto en la fase de contribución como en la parte de distribución. Entonces, de pronto, para la mayoría de ustedes que están hacia la parte más hacia los usuarios finales, para ubicarnos como un poquito a nivel, digamos, geográfico en la tecnología, vamos a ir atrás en la cadena, hacia el origen o hacia el mecanismo que permite que esas señales que se generan de televisión puedan llegar desde la productora, desde el estudio, desde el lugar del evento, hacia las cabeceras de televisión de ustedes y desde allí poder incluirlas en los mezcladores y llevarlas hacia la grilla de programación de cada uno de sus usuarios. Bueno, entonces, para ubicarnos un poco más, ¿quiénes usan este tipo de señales? ¿Cierto? Entonces, estamos ubicados en el mercado de la televisión que tradicionalmente tiene el objetivo de llevar esa señal hacia el televisor como mecanismo convencional de disfrute de los usuarios, ¿cierto? Por esto, este tipo de señales las usan los productores y los estudios, que es precisamente donde todas las señales que son captadas por las cámaras de televisión en los estudios son mezcladas, editadas, producidas y postproducidas y mezcladas para poder llevarlas a los usuarios. Canales de televisión, que son los que toman todas estas señales, las convierten, las emiten y por medio de estas las incluyen en su programación. Operadores de televisión por cable, como ustedes, que muchos están ya en este mercado, la mayoría de ustedes están en el mercado también de la televisión, ofreciendo obviamente todo un empaquetamiento de servicios junto con Internet. También lo usan los prestadores de servicio OTT, y aquí empezamos a hablar de una palabra pues que creo que ya no es nueva para ustedes, que en el mercado hace mucho rato viene apareciendo y que prácticamente la podríamos llamar como un punto de evolución hacia la forma de entrega de contenidos. También la usan los distribuidores comercializadores de canales. Probablemente algunos de ustedes, no todos, también están familiarizados con este término. Esas son las compañías que se encargan de comercializar los contenidos en este tipo de calidad para vendérselo a los canales de televisión y a los operadores. Y también los realizadores de eventos de interés masivo, por ejemplo, un concierto, un evento deportivo, cosas de ese estilo. Ahorita entramos un poco más en detalle a estos. Un poco de cifras de la industria de la televisión. Aquí vamos a ver algunas cifras como para tener un contexto, pero dentro de estas vamos a encontrar que eso que hablábamos ahora de la OTT, o que funciona con base en la tecnología del streaming, empieza a tomar un factor muy importante. Y la verdad es que les quería contar que cuando empecé a armar esta presentación,
uno de los aspectos que quería buscar era un poco más de cifras asociadas a la televisión convencional. Y me di cuenta, a diferencia de cómo era hace algunos años, que esta vez se me hizo un poco más difícil encontrarlas, aunque enseguida les compartiré algunas. Van a ver que en su gran mayoría están orientadas hacia la OTT, y es que de esa manera el mercado se está transformando. Y productos o soluciones como las que les voy a compartir en unos momentos les permiten precisamente a ustedes y al mercado y a todo el ecosistema que interviene en el mercado estar en lo que exige actualmente y tener ya un pie avanzado, un paso adelante en lo que va a ser la evolución del mercado. Entonces es muy importante que al momento de seleccionar las tecnologías en las que ustedes van a basar en su operación, tengan esa visión de hacia dónde van. Entonces, un poco de cifras, no me voy a centrar en este slide, pero para que tengamos en cuenta algo, por ejemplo, para el 2021 respecto al 2020, había 1.240 millones de usuarios o suscriptores. Eso es un 13% de crecimiento respecto al 2020. En solo 2021. Y en 2020, por temas de pandemia, ya se había dado todavía un crecimiento todavía mayor, cercano al 30%. Para el 2021 también se viene registrando un aumento del 21% en los ingresos. Arriba suscriptores, abajo ingresos. El fenómeno de expansión de estos clientes o de estos usuarios de soluciones OTT o streaming se viene dando principalmente en regiones como la nuestra, América Latina y Asia-Pacífico, superando inclusive el de otros mercados más consolidados como el norteamericano y el europeo. Los proveedores tradicionales de medios locales y regionales están buscando cómo robustecer sus capacidades para empezar a orientarse hacia las soluciones tipo OTT. Actualmente hay aproximadamente en el mundo 5.359, bueno, aproximadamente no, esa cifra es bastante precisa, de proveedores de servicios de streaming o de OTT. Eso es un registro al segundo cuarto del 2021. Eso es un tema interesante. Bastantes servicios, todos con la característica de poder competir con un alcance global. Habrá cerca de 500 millones de nuevos usuarios en los próximos 5 años. Entonces, si ven, como les comentaba antes, para el 2021 creció un 13%, lo que viene siendo un 13% de 1.200, redondeémoslo en 130 millones en un año, y ese crecimiento se espera que siga siendo así durante los próximos 5 años. En el 2019, el número de hogares que podían ver televisión a través de alguna plataforma de pago a nivel mundial eran aproximadamente 170 millones. Lo que si hablamos de alrededor de 7.500 millones de personas que hay en el mundo, más o menos un hogar de alrededor de 5 o 6 personas. Y esa cifra va a seguir creciendo. O sea, vamos a ver también que una característica que tienen los servicios de OTT es que muchos de estos no se asocian directamente al hogar, sino hacia el consumidor individual. Entonces eso aumenta un poco esa base. Y como dato, también digamos un poco como de cuestión tecnológica hacia la tecnología de consumo masivo en televisores, cerca del 50% de todos los envíos de televisores o los televisores que son fabricados en el mundo tienen ya incorporada la tecnología 4K, que es la resolución que conocemos también como UHD o Ultra HD. Ese dato lo quise traer porque es una forma de reflejar que efectivamente el mercado, como les decía, tecnología de consumo masivo como son los televisores, se mueve y se dinamiza siempre hacia lo último que hay. De hecho, ya estamos hablando de 8K. Sin embargo, pues digamos la expectativa de que el mercado se vuelque hacia el 8K es un poco más reservada, pero el 4K ya es una realidad, y estar hablando que el 50% de los televisores que se fabrican la incluyen, ya es un dato importante que nos obliga también a pensar en cómo nosotros vamos a poder proveer servicios, soluciones o nuestras soluciones de televisión con una resolución de ese tipo 4K.
Bueno, un poco de los retos de la industria entonces para este transporte de estas señales que les comentaba son los siguientes. Actualmente estas soluciones, o tradicionalmente estas soluciones se venían transmitiendo por medio de red satelital. Entonces seguramente ahí sí muchos están familiarizados con el satélite o digamos o la solución que en un lugar remoto, probablemente en Estados Unidos, recogía la señal de uno de estos canales